Bueno, muy bien, pues bienvenidos a este taller de PLD aplicado a operaciones inmobiliarias. Bien, pues vamos a comenzar. ¿Alguien de ustedes sabe qué es el PLD? ¿No? Prevención del lavado de dinero. Prevención del lavado de dinero. Exactamente. Y la temática es la que vamos a ver el día de hoy. Mi nombre es Miguel Basabe, soy empresario, director del Centro Evaluador MB Innovación y Negocios, y ahí tenemos diferentes estándares de competencia relacionados al sector inmobiliario. De hecho, es el asesoría en comercialización de bienes inmuebles, zonas turísticas, administración de condominios, promoción de especialidades para productos de crédito Infonavit, auxiliar de estimación de valor de bienes inmuebles, de acuerdo al propósito y uso finalidad del avalúo, prestación de servicios de asesoría en comercialización de inmuebles comerciales e industriales, entre otros más relacionados al sector inmobiliario, en los cuales si quieres saber más o tener una certificación de este tipo, con mucho gusto les puedo dar más detalles, o nuestra colega Magda. Entonces, es uno de los requisitos, por lo menos el de asesoría en comercialización de bienes inmuebles para integrarte a la asociación de AMPI. Si aún no están integrados, aquí tenemos la oficina de AMPI Cabo Bahía Sur, en el cual les da un respaldo adicional para los temas inmobiliarios. Y es muy acertado que estén asociados o como afiliados, porque tienes un respaldo bastante interesante para tus movimientos inmobiliarios, sobre todo tu esfera de influencia. Vas a tener conectividad con varios agentes, desarrolladores y constructores. Bien, los acuerdos, pues la puntualidad la agradezco, mantener el celular en silencio o en modo de no interrumpir, dedicar atención plena a la ponencia, participar con respeto y orden, levantar la mano para intervenir, no compartir datos personales reales si es que tenemos algún ejemplo para exhibir o si van a comentar alguno relacionado al tema, guardar la confidencialidad sobre los casos comentados, tomar nota de los puntos relevantes, evitar conversaciones paralelas y reservar preguntas extensas para el cierre. Bien, pues el objetivo de este taller es que el participante identifique cuando una operación inmobiliaria pueda ser actividad vulnerable. Ahorita vamos a ver qué es eso. ¿Qué documentos debe integrar cuando debe escalar una alerta y cómo conservar un expediente PLD defendible ante una revisión? La base normativa es la LFPORPI, que es la Ley de Lavado de Dinero, específicamente por la intermediación en compra-venta inmobiliaria como actividad vulnerable, el artículo 17, fracción 5 de la reforma publicada el 16 de julio del 2025, fortaleció obligaciones del artículo 18 como identificación directa, beneficiario y controlador, conservación documental, enfoque de riesgo, manual interno, capacitación y monitoreo. Ahorita vamos a ver toda esta temática, inclusive el más importante que debemos de considerar es el beneficiario controlador. ¿Alguien tiene idea de qué es eso? El beneficiario controlador es la persona que va a liquidar la casa. Puede ser que un papá se la compre a su hijo. El beneficiario controlador va a ser el que aporta el dinero porque hay que investigar de dónde viene el dinero. Exactamente. Muy bien. ¿Alguien más? Ok. Bien, el temario que vamos a abordar es qué es PLD y por qué importa. Actividad vulnerable inmobiliaria, obligaciones de la asesora, expediente PLD, beneficiario controlador, alertas y riesgos, avisos y conservación documental, caso práctico de cierre. Bien, al terminar el participante debe poder responder correctamente estas 5 preguntas. ¿La operación es actividad vulnerable? Debe identificar al cliente, usuario y beneficiario controlador. ¿Qué documentos mínimos debe contener un expediente? ¿Existe una alerta que obligue a escalar o documentar análisis? ¿Debo conservar, presentar aviso, dar seguimiento o abstenerme? Estas 5 preguntas las vamos a contestar al final de este taller. Bien, PLD significa prevención del lavado de dinero y como aquí nos dice PLD, es cuidar que una operación, una compraventa, un desarrollo o intermediación inmobiliaria no sea usada para introducir dinero
ilícito al mercado formal. Tengo un ejemplo y creo que es algo que en nuestro día a día inmobiliario pues tenemos contacto con este tipo de inversionistas. Por ejemplo, hace un par de semanas me contactó una persona que tiene 4 expendios de cervecería y me dice, tengo el dinero suficiente para comprar esta propiedad que había anunciada, pero es efectivo. ¿Podemos hacer esa operación? ¿De qué monto es la operación? Bueno, pues hay un monto que la ley sí permite, que son 8,025 UMAS, que son aproximadamente 900,000 y algo de pesos. En adelante a eso, pues no lo podemos recibir. Y obviamente no es recibir el dinero en efectivo en la mano. Debe de existir una evidencia financiera, es decir, una transferencia, un cheque de caja, o inclusive ese monto de dinero en efectivo que la ley permite, se puede depositar directo en la cuenta bancaria del vendedor. Bueno, entonces esta persona me dice, quiero comprar esa propiedad, pero tengo puro efectivo. Bueno, ¿qué se puede hacer ahí? De hecho, hace un momento estábamos en el taller anterior y se platicó sobre este tema, que debes de tener ese registro financiero, educar a tu cliente, posible comprador, de qué es lo que tiene que hacer con las estrategias financieras necesarias, adecuadas, para que ese dinero que tiene en efectivo, pues de acuerdo a la operación que está manejando con los 4 expendios de cerveza, pueda hacer una operación. Obviamente es un tiempo que va a llevar, 6 meses, 1 año o puede ser más, para que esa operación se lleve a cabo y tenga ese historial bancario de esos ingresos que son totalmente legales. De lo contrario, pues podemos entrar a esta parte, dinero ilícito, aunque no sea así, aunque realmente sea un ingreso de negocios que manejan efectivo. Vamos a hablar, por ejemplo, de taqueros. Hay empresarios que tienen cadenas de taquerías, tienen 5, 6, 8 taquerías y pues tienen muy buenos ingresos, pero no tienen la manera de mostrarlo de manera financiera. ¿Qué se tiene que hacer? Una estrategia adecuada para que esos ingresos puedan ser utilizados con un respaldo financiero. Ahora, hay algunos expertos, precisamente asesorías financieras, contables y legales, que pueden asesorar, que pueden ayudar a esos empresarios a cómo integrar de manera, son ingresos legales, pero hacerlo bajo lineamientos de evidencia escrita, de evidencia bancaria, a través de cuentas bancarias, que es lo que nos respalda para poder hacer ese tipo de operaciones. Y pues precisamente el día de antier estuve platicando con 2 para saber más o menos los honorarios que cobran para ese tipo de procesos. Oscilan desde un 7 a un 4% de honorarios masiva. Esos tips se los paso porque seguramente van a encontrar algún cliente que necesite esa asesoría. Y lo clásico, ¿y cómo cuánto cobran? Bueno, ya tienen un norte. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, PLD en la vida real del asesor inmobiliario. El asesor no solo vende o renta, estructura operaciones, documenta negociaciones, detecta riesgos y protege a las partes. En realidad su actividad es asesorar. Entonces nosotros como expertos tenemos que darle esa asesoría a nuestro cliente vendedor o comprador, según sea el caso, para que esa operación inmobiliaria se cierre de manera óptima y legal y que tengamos los expedientes necesarios y documentos para que ese respaldo en un futuro, si hay revisión, deslindemos de responsabilidad nuestro proceso a nuestro cliente vendedor y comprador. El PLD no es solo una obligación administrativa, sino una herramienta para proteger al asesor inmobiliario, porque documenta que actuó con dual diligence o diligencia, es decir, con toda esa eficiencia documentada a través del objeto de identificación que viene siendo el expediente, armado como lo marcan las normativas y los estándares de competencia correspondientes. También, pues, esta herramienta funciona a la inmobiliaria porque reduce riesgos de sanciones
investigaciones o pérdida reputacional, que es lo más importante. Imagínate que, pues de hecho estamos en una zona en la bahía que lo que piensas ya se enteró todo el mundo. Entonces, si tienes una operación inmobiliaria de compra-venta en la cual resulta que se revisó y hay un antecedente negativo, procedencia de recursos de manera ilegal, esa reputación de la inmobiliaria inclusive puede llegar a desaparecer una marca. Entonces es lo más importante que nosotros tenemos, la reputación como asesores inmobiliarios o como una agencia inmobiliaria. También respalda al cliente, porque una operación bien integrada le da certeza, le garantiza que realmente esa operación de compra-venta va a recibir el dinero cuando entregue las llaves en la firma de la notaría. De lo contrario, pues está en alto riesgo. Y la operación, porque permite detectar problemas antes de la firma de la oferta, de la promesa o del contrato de escritura. Y esto es importante porque recordemos que somos asesores, no somos vendedores, somos asesores inmobiliarios y desde el primer contacto con el prospecto vendedor y en su momento con el prospecto comprador, debemos de tener la información que es lo más valioso para nuestro proceso y con eso vamos a tener la certeza y vamos a encontrar la viabilidad de continuar con el proceso de compra-venta o arrendamiento, según sea el caso. Hay arrendamientos que por su naturaleza tenemos que llevarlo a nivel de notaría. Puede ser a lo mejor alguna bodega industrial con un contrato de 10 años, puede ser un local comercial en alguna plaza, para alguna franquicia con un contrato a 5, 8 años. Entonces todo depende de la naturaleza de nuestro proceso para darle esa certeza jurídica a nuestros clientes, comprador y vendedor. Bien, una operación mal documentada puede cerrar rápido, pero abrir un problema años después. De hecho, vamos a ver que la ley nos obliga, la LFPORPI, que es la de lavado de dinero, a tener identificado al comprador, al vendedor y al inmueble y resguardar toda esa documentación por un mínimo de 10 años. Es una obligación, no es una opción. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Marco legal básico. ¿Cuándo aplica el PLD? La LFPORPI, mejor conocida como LFPORPI, que es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional mediante medidas para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para inmobiliarios, el punto clave es el artículo 17, fracción 5, de la construcción, desarrollo e intermediación habitual o profesional de transmisión de propiedades o constitución de derechos sobre inmuebles. Cuando involucre compra-venta, la reforma señala que serán objeto de aviso cuando el acto u operación sea igual a su operación a 8,025 veces la UMA diaria. ¿Qué es eso de la UMA? Pues es una unidad de medida que sustituyó al valor del salario mínimo por decreto y por lo tanto es el parámetro que tenemos para hacer la conversión en la equivalencia en pesos. Y aquí lo vamos a ver. En una compra-venta de bienes inmuebles con la UMA en el 2026, que es el precio de 117 pesos con 31 centavos, y que ese valor cambia cada 1 de febrero del año siguiente, 8,025 UMAS equivale a 941,412 pesos con 75 centavos. Y esa es la cantidad que nos permite la ley que se puede recibir en efectivo en una operación de compra-venta. Pero no quiere decir que vamos a recibir el dinero en la mano. Número 1, no recibirlo por seguridad. Imagínate que te dicen, oye, quiero pagar 800,000 pesos en efectivo, la ley lo permite, vamos a vernos en la propiedad en la cual quiero comprar. Y pues uno bien contento, ya vendí, claro que sí, vamos a vernos en la propiedad. Te dan el dinero, das un recibo provisional a mano y te vas contento con ese anticipo. ¿Quién te dice que ya ese donativo te lo están esperando a 3 cuadras?
Entonces, por seguridad, no podemos recibir ese dinero en la mano. ¿Qué tenemos que hacer? Que el comprador deposite ese efectivo directo a la cuenta del vendedor. Bien, en cuestión de arrendamiento, también tenemos un tope máximo para recibir efectivo, que en este caso son, y vamos a leer aquí, el arrendamiento que viene siendo el uso o goce de bienes inmuebles. Se identifica al cliente cuando la renta mensual sea igual o superior a 1,605 UMAS. ¿Qué quiere decir eso de identificar al cliente? Es decir, que vas a armar un expediente. Y esos 1,605 UMAS corresponden a 188,282 pesos y centavos. Y se presenta un aviso cuando sea igual o superior a 3,210 UMAS, que son 376,565 pesos con 10 centavos. Es el valor máximo también para recibir efectivo de manera mensual en un proceso de arrendamiento. Ahora, la ley de LFPORPI nos dice que es objeto de identificación cuando una operación de compra-venta es de 8,025 UMAS o superior, cuando una operación de uso-goce es de 1,605, nos obliga a tener objeto de identificación y dar aviso ante la Secretaría correspondiente si supera los 3,210 UMAS. ¿Qué quiere decir eso de dar aviso a la Secretaría correspondiente? Muy sencillo. La misma ley tiene sus puntos negros. Nos dice que solamente y exclusivamente cuando hay una operación de compra-venta está sobre este monto de UMAS, nos obliga a tener objeto de identificación, que es equivalente a tener armado un expediente. Y número 2, si es el efectivo que recibes, tienes que dar aviso ante la autoridad que viene siendo el SAT para dar aviso que estás recibiendo ese efectivo o que estás llevando a cabo una operación de compra-venta arriba de este monto. Esa misma ley nos dice que si es un arrendamiento sobre este monto mensual, nos obliga a tener objeto de identificación, que es tener armado un expediente. Si es superior a 3,210 UMAS o igual, aparte de tener objeto de identificación, nos obliga a dar aviso ante el SAT que se está llevando esa operación de renta de manera mensual. ¿Hay dudas hasta aquí? Yo tengo una duda, ya en la práctica, ¿cómo es que vamos a dar ese aviso? O sea, ¿le decimos al contador nada más? Bueno, buena pregunta. En la plataforma del SAT, independientemente de lo que son las declaraciones de impuestos, hay una sección para actividades vulnerables. Y esa sección se tiene que dar el aviso antes del día 17 de cada mes o, si se hace el día 18, antes del día 17 del mes siguiente. ¿Quién lo hace a título personal? Pues el contador que me lleva los procesos. Él se encarga de hacer ese rollo. ¿Lo puedes hacer tú? Sí, lo puedes hacer tú directamente. Bien, aquí nos dice que es una actividad vulnerable. Una actividad vulnerable es una actividad económica legal que por su naturaleza puede ser utilizada para lavar dinero o introducir recursos de procedencia ilícita al mercado formal. Nosotros estamos en una actividad vulnerable porque se presta, bueno, vamos a decirlo, se prestaba al lavado de dinero. Hay otras actividades como la joyería, casinos, vehículos blindados, entre otros más. Inclusive las casas de empeño también son actividades vulnerables. Las agencias de arrendamiento de autos son actividades vulnerables, entre muchas. Así es que el sector inmobiliario no es el único. Entonces, pero sí debemos de tener esa precaución sobre el objeto de identificación, que es el expediente bien armado, para deslindar responsabilidad, como ya lo mencioné al inicio, personal del cliente comprador y vendedor. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bien, entonces, esta parte es algo que yo siempre les aconsejo que tengan a la mano. De hecho, este es el link para que puedan descargar la LFPORPI, porque como lo mencionamos, es el artículo 17, nos dice, para efecto de esta ley, se entenderá actividad vulnerable y por tanto objeto de identificación, que ya sabemos que es el expediente armado,
en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan, y nos vamos al número 5, que nos dice, ¿quién me ayuda a leer estas 5? Fuerte y claro. La realización habitual o profesional de actividades de construcción o desarrollo de bienes inmuebles, así como la intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes. Serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 8,025 veces el valor diario de la UMA. Que es lo que ya comentamos. 8,025 UMAS, un proceso de compra-venta, objeto de identificación y aviso a la autoridad correspondiente. Pero la misma ley nos dice que cualquier proceso relacionado con una actividad vulnerable, tienes que tener el objeto de identificación. Es decir, aunque sea un proceso de un peso, tienes que tener el objeto de identificación. ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Bien, aplicado a inmobiliario. En una operación inmobiliaria, la asesora debe preguntarse, ¿quién es la persona que realmente compra, vende, paga, controla o se beneficia de la operación? Por ejemplo, si compra una empresa, no basta con identificar a la empresa y al representante legal. También debe de identificarse a la persona física que está detrás de esa empresa y que tiene el control o beneficio final de la operación. La reforma al artículo 18 de la misma ley LFPORPI señala que, tratándose de persona moral, fideicomiso u otra figura jurídica, se deben recabar documentos que permitan identificar al beneficiario controlador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que debemos de tener los documentos de la personalidad legal de los involucrados, comprador, vendedor, y si ese comprador es una empresa, tenemos que, aparte del representante legal y todos sus documentos de personalidad, los que están, por ejemplo, como socios, qué porcentaje en la sociedad tienen, y todos esos socios los vamos a tener que identificar también. Y si como socio hay una empresa SA también, tenemos que darle seguimiento a esa empresa porque puede ser la que sea el beneficiario controlador, hasta identificar cada uno de los participantes en ellos. ¿Sabían eso? Ojo con eso, tenemos que hacerlo. Bien, obligaciones claves del artículo 18. El beneficiario controlador o dueño beneficiario es la persona física que directa o indirectamente obtiene el beneficio real de una operación, contrato o cuenta o inmueble, aunque no necesariamente aparezca como titular formal. En palabras simples, es la persona que realmente controla, aprovecha o se beneficia de los recursos, derechos o operaciones, aunque actúe por medio de otra persona, empresa, fideicomiso o representante. ¿Hay dudas aquí? Sí. Entonces, como empezar como lo implementan, ¿no? Cuando tienen un representante que dicen, ah, mira, sí es un grupo, pero es la persona que está actuando para el grupo. Solo se tiene que identificar a esa persona, no es cierto, ¿verdad? Se tiene que identificar a todos. Pero esto se está refiriendo a al que compra, no al que vende. Específico. Es que el que compra puede ser una SA o el que vende es una SA también. Entonces, por parte de la vendedora, Y corresponda. el dueño beneficiario pues es de quien te está adquiriendo la propiedad, ¿no? Del comprador. El comprador. Entonces sí se tiene que investigar a fondo, pero a la compra si es una persona moral, pues te llegan personas morales y a ver cuántos socios hay, los datos personales también de los socios y de las que sean que puedan estar cercanas con estas personas morales. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Bienvenido. Gracias. Bien,
Obligaciones claves sobre el mismo artículo de la reforma del 2025. Número 1, identificar y conocer directamente al cliente usuario. Pedir identificación oficial, verificar identidad y conservar copias. En este punto, muchos de los clientes son renuentes a darnos esa documentación. Dice, oye, pues ni siquiera estás vendiendo, ni siquiera sé si te la voy a comprar, quiero hacer una oferta, pero pues ¿por qué te voy a dar los datos? Bueno, imprime esa ley, LFPORPI, para que demuestres, no es una ocurrencia mía, la ley así me lo pide. ¿En qué artículo? 17, inciso 5 y el 18. Esos son los que debemos de tener presentes. Inclusive subraya la impresión para que se lo pueda demostrar. O sea, tienes que tener los datos del representante legal, pero también que es directamente. Así es. De todos. Número 2. Conocer actividad u ocupación. En relación al negocio, solicitar información sobre actividad u ocupación, usando entre otros documentos la constancia fiscal. Tengo una cadena de taquerías, pues no es problema poderlo demostrar. No sé, soy director del Hospital X, no hay manera que no lo pueda demostrar. Tengo una empresa SA dedicada a la farmacéutica, no hay forma de que no lo pueda demostrar. Tengo un negocio de llantas marca X, lo pueden demostrar sin problema. Entonces, es una forma para que nosotros vayamos armando ese objeto de identificación como la ley nos marca. Bien, número 3, identificar beneficiario controlador o dueño beneficiario. Si es persona moral, si existe un fideicomiso u otra figura, se deben recabar documentos que permitan identificar al beneficiario controlador. Si es persona física, debe recabarse declaración sobre si conoce o no la existencia de beneficiario controlador. ¿Me permite un minutito para que se integren tus compañeros? Adelante. Para que no le interrumpí. Ok, adelante, pueden entrar y continúo. Entonces, ¿dudas hasta aquí? Este punto de la identificación del controlador o dueño beneficiario es el más importante. Y como aquí nos dice, si conoce o no la existencia de un beneficiario controlador. No hay ninguno, documento firmado. ¿Sí? De lo contrario vamos a tener un problema. Algo muy común también que he visto es el papá o el abuelito compra una casa y lo pone a nombre del nieto. O el papá compra una casa y lo pone a nombre de la hija. ¿Quién es el beneficiario controlador ahí? Exactamente. Entonces tenemos que identificarlo. ¿Y ambos tienen que salir? O sea, ¿me acuerdo? ¿Ambos tienen que qué? O sea, que están en las escrituras. Sí, claro, la información de los dos. Porque en su momento, cuando la nieta o el hijo quiera vender, en ese momento a lo mejor se pagan los impuestos por adquisición y todo ese rollo, pero por parte del papá o del abuelito. Pero en su momento el hijo o la nieta tienen que hacer los pagos correspondientes. Así está la ley. 4. Conservar soporte de la operación. La reforma amplía el estándar, conservar registros que permitan reconstruir la operación, correspondencia comercial, análisis previos, además la información de identificación del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos ese objeto de identificación que tenerlo bajo resguardo por un periodo mínimo de 10 años, porque nos lo pueden solicitar. Aunque algunos dicen que la ley no es retroactiva, sí es retroactiva. Entonces tenemos que tener esos expedientes y esos documentos y esa investigación para hacer defendible nuestro proceso y deslindar responsabilidad. Número 5. Presentar aviso e informes cuando corresponda. El aviso de actividad vulnerable se presenta en términos generales a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a que
aquel en el que se realizó la operación, objeto de aviso. ¿Qué es lo que ya comentamos? Independientemente de la declaración de impuestos y que emites la factura por los honorarios recibidos, tienes que reportar esa actividad vulnerable. Y si no lo haces, ¿qué crees? Hay sanciones. Y si te tardas en tiempo, dices, ¡ay, se me olvidó! Bueno, pues luego este mes hay sanciones. Entonces tenemos la obligación de hacerlo a más tarde del día 17 o al mes siguiente antes del día 17. Número 6. Abstenerse si el cliente no entrega información. La reforma contempla que quienes realicen actividad vulnerable deben abstenerse sin responsabilidad cuando el cliente o usuario se niegue a proporcionar información o documentación. Entonces podemos decir no. ¿Qué vas a dejar ir? ¿Unos honorarios? ¿Una comisión? Pues sí, pero ¿qué crees? Tu seguridad sobre un proceso legal, pérdida de libertad, etcétera, por no hacer las cosas como la metodología indica. ¿Cómo puedo tener esa metodología? A través de los estándares de competencia, del conocer S0110.02, asesoría y comercialización de bienes inmuebles, o en Casa KW, donde tienes, digamos, ese soporte para darte seguimiento sobre la metodología para que puedas cumplir con el expediente como lo marca la normativa y la ley, o a través de asociaciones como AMPI. Si utilizas el Flex MLS, también ahí tienes un soporte para que tu publicidad o tus inmuebles que vas a publicitar tengan y cumplan con la normativa y las leyes correspondientes. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. ¿O explico muy bien o no quieren preguntar? Perfecto. Para el armado del expediente PLD, como requisitos mínimos, se debe solicitar identificación oficial vigente, CURP, constancia de situación fiscal reciente, comprobante de domicilio, declaración de actividad u ocupación, declaración sobre dueño, beneficiario o beneficiario controlador, documentos sobre el origen, destino de recursos cuando el riesgo lo justifique, contratos, oferta, escrow, la carta de intención, conocida como LOI, la promesa, escritura, comunicaciones y avisos relacionados. ¿Alguien sabe qué es el escrow? Que aquí lo dice. ¿Quién me ayuda a leerlo? El escrow es un acuerdo mediante el cual un tercero dependiente recibe y resguarda dinero o documentos de una operación inmobiliaria y los libera cuando se cumplen las condiciones establecidas entre comprador y vendedor. Es una cuenta o depósito en garantía administrado por otros. Muchas gracias. Y aquí hay un punto importante, por eso lo marqué. Cuando un cliente comprador inversionista quiere dar efectivo de acuerdo a la ley, que son ¿hasta cuántas sumas? 8,025 UMAS. Los proveedores de escrow o de algún crédito te pueden decir, no nos metemos con eso. Entonces pues, hay que respetar las políticas de los proveedores para saber si sí o no se puede integrar un depósito en efectivo. Por lo regular, más bien me atrevo a decir que el 99.99% de los proveedores no te lo van a aceptar. Entonces son para operaciones en las cuales a lo mejor tiene un crédito Infonavit y además va a aportar de sus propios recursos efectivo. A lo mejor es una combinación de créditos, no lo sé. Ahí sí es donde puede entrar esa parte de efectivo. Pero no en la mano, recuerden, depósito directo al vendedor. Empresas que trabajen con el escrow y costos, porque yo he escuchado más o menos como en ¿Costos de esto? $500. No, pues más o menos por ahí, más o menos. Sí, más o menos. Yo acabo de sacar una en febrero y cobraron casi 800 o fueron $180. Okay. Sí, todo oscila de acuerdo al proveedor y pues el monto de la operación. ¿Alguno que nos pueda sugerir? Pues aquí tenemos a
Moxie, con esta Mari, ¿sí la conocen? ¿Sí? Es una que nos puede apoyar con eso y bien. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Bien, ahora para una persona moral, los documentos mínimos que debes de integrar en tu expediente es el acta constitutiva, poder del representante legal, y en este punto del poder es necesario que analicemos como asesores, como profesionales inmobiliarios que somos, si ese poder es para el proceso que vamos a llevar a cabo. Si está autorizado para rentar, si está autorizado para un proceso de compra-venta o no. Porque puede ser un poder para la compra de autos y no para inmuebles. Dudas con el poder del representante legal, es importante lo mejor aún que tenemos que verificar es que esté vigente. Muchos han cometido el error. Sí está autorizado para la compra-venta de un inmueble, pero ya no tiene vigencia. Entonces, cuidado con eso. O verificar que esa vigencia esté dentro del rango que ustedes estipulen que se va a cerrar la operación. Por eso a veces es mejor sacarlos en Nayarit, ahí no tienen vigencia los poderes. Así es. Y hay que actualizar. Así es, igual las identificaciones, el INE o el pasaporte, que tenga esa vigencia y ese respaldo de vigencia para que se cierre nuestra operación. Porque a lo mejor se vence el pasaporte dentro de un mes y no nos va a dar tiempo para concluir la compra-venta. Entonces hay que aconsejarle que empiece a tramitar otro, ¿no? Bien. Identificación oficial vigente del representante, CURP, constancia de situación fiscal, estructura accionaria, última asamblea si hubo cambios de socios, libro de registro de acciones o socios si está disponible, declaración firmada de beneficiario controlador, comprobante de domicilio, documentos de capacidad legal para comprar, vender, arrendar o representar. Y aquí tenemos un ejemplo. Identificar el beneficiario controlador de una persona moral. Es la persona física que realmente controla o se beneficia de la empresa y de la operación. Revisar quiénes son los socios o accionistas. La pregunta clave es, ¿qué persona física está detrás de la empresa? Y tenemos aquí un ejemplo. Vamos a suponer que está la inmobiliaria ABCSADCB con 3 socios. Juan Pérez con una participación del 60%, María López el 30% y Empresa XYZ el 10%. Viendo estos porcentajes de participación, podríamos decir que este es el beneficiario controlador, ¿no? Pero resulta que no. El beneficiario controlador se está manejando por medio de esta empresa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir por la documentación de esta empresa hasta encontrar esa persona física y el beneficiario controlador. Aquí nos dice, en este caso, Juan Pérez claramente puede ser beneficiario controlador porque tiene la mayoría accionaria, pero si uno de los socios también es otra empresa, debe seguir revisando hasta llegar a la persona física final. Entonces, creo que aquí queda claro de lo que tenemos que hacer. ¿Sí? No es que seamos, por ejemplo, ¿cómo llaman a los? Adelante. ¿Qué pasa si en la empresa el representante legal es Juan Pérez? ¿Es otra empresa? No, ya no O sea, la empresa esa que está ahí de socia, Ok. el representante legal es María o Juan. Pues está bien, perfecto, pero aún así tenemos que investigar esta documentación. De hecho, supongamos que Juan Pérez es el representante legal, aunque sea socio mayoritario de esta empresa, pero aquí va a estar el beneficiario controlador. Tenemos que saber quién es. Y tenemos que irnos, y si abrimos esta empresa y está Mario Godín y Lupita Rojas y empresa ZW, tenemos que ir a investigar la empresa ZW. Y si se abre esa empresa y está otro, no sé, Javier Mina y, no sé, Carlos Maya y empresa A, tenemos que ir sobre la empresa
¿Hasta cuándo? Hasta que encontremos a todas las personas físicas involucradas. Y es un lío, pues sí, pero es lo que tenemos que hacer. Por eso, los honorarios de un asesor inmobiliario. Es que aquel me cobra el 3%. Eres persona moral y quieres que por un 3% haga mi trabajo. Obviamente que no. Yo cobro el 8% porque te tengo que dar certeza, seguridad, ¿Sí? Porque he notado que últimamente, por la situación que se está viviendo inmobiliaria, los honorarios los están bajando. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos desesperados, pero debemos de darle soporte a todo el conocimiento que tenemos y cobrar lo que hemos estado cobrando. ¿Por qué? Porque esos que están cobrando el 3% menos se van a ir del mercado y seguramente ni siquiera están en el padrón inmobiliario de Jalisco, que es una obligación. No están certificados, ninguna certificación conocen, no están afiliados a ninguna asociación inmobiliaria, en fin. Entonces tenemos muchas credenciales que le dan valor agregado a nuestra persona. Ver quién tiene el control real de la persona moral. No solo importa quién tiene acciones, como es algo que ya repetimos, también puede ser beneficiario controlador quien toma la decisión. Importante, las instrucciones al representante legal, control de voto en la asamblea, tiene poder para nombrar administradores, recibe el beneficio económico real, usa a otra persona o empresa como intermediaria, que es de lo que estábamos hablando. Tenemos que abrir todas las sociedades que pueden estar como accionistas de una empresa, hasta llegar al final. Bien, ahora hablemos del beneficiario controlador. ¿Cómo lo vamos a identificar? Misma manera, identificación oficial vigente, CURP, si es mexicano, RFC, nacionalidad, domicilio o comprobante de domicilio, actividad o ocupación y declaración de si es persona políticamente expuesta, mejor conocida como el PEP. ¿Quién me ayuda a leer lo demás? La declaración PEP sirve para saber si el cliente, socio, representante o beneficiario controlador tiene o ha tenido un cargo público relevante o si está relacionado con alguien que lo tenga. Si la respuesta es sí, no significa que la operación esté prohibida, pero sí requiere mayor análisis, documentación y seguimiento. Esto aplica para funcionarios públicos, exfuncionarios relevantes, legisladores, jueces o magistrados, directivos de empresas públicas, personas cercanas o familiares de alto nivel de funcionarios. Relación con la persona moral. Okay. ¿Qué quiere decir esto del PEP? Simplemente que si está relacionado, documento, no, documento firmado. Porque si lo está y está dando falsedad, nosotros nos vamos a deslindar de responsabilidad alguna con ese documento firmado. ¿Sabían esto? Es algo que tenemos que hacer. Y pues como mencionó nuestra compañera, la relación con la persona moral. Si es accionista, si es el que toma decisión, o es papá, familiar, tenemos que colocar toda esa información. Bien, este formato lo pueden diseñar ustedes, es una declaración de beneficiario controlador. De hecho, deberíamos de tenerlo en nuestros expedientes para integrarlo. Y obviamente algo que no tiene aquí es que está membretado, debe de estar membretado. Y dentro de los puntos importantes que debes incluir, elemento que debe llevar el documento membretado, encabezado institucional, debe aparecer en la parte superior del documento, el logotipo, el nombre, etc. Debe de incluir el logotipo de la inmobiliaria, el nombre comercial de la inmobiliaria, razón social, si es distinta al nombre comercial. Por ejemplo, inmobiliaria MB Innovación y Negocios, y puede ser Inmoveri SADCB, por ejemplo. RFC, domicilio fiscal o domicilio oficial, teléfono, correo electrónico, página web si tiene, número de licencias, que ya es una obligación pertenecer al padrón inmobiliario de Jalisco si es que quieres continuar vendiendo inmuebles en la zona. Registro o acreditaciones, certificaciones, afiliaciones a alguna asociación inmobiliaria, se aplica en tu estado. Entonces, este es un ejemplo de todo lo que
puedes integrar en tu formato de declaración de beneficiario. ¿Hay alguna duda con esto? Bien, y aquí tenemos en la misma LFPORPI el artículo 18 y este punto, ya tenemos tiempo. Nos dice en el punto número 1, identificar y conocer de manera directa a las personas o cliente o usuario con que realice la actividad vulnerable y verificar su identidad basándose en documentos u otros medios de identificación con reconocimiento oficial, así como recabar copias de los mismos de conformidad con las reglas de carácter general que emita la Secretaría. Aquí ya tenemos un punto del por qué estamos exigiendo documentos que le podemos demostrar a nuestro cliente ese por qué. ¿Quién me ayuda a leer el punto número 2? ¿Sí alcanzan a ver? ¿No? Para los casos que se establezcan en una relación de negocios, se solicita a la persona, cliente o usuaria la información sobre la actividad u ocupación, basándose, entre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentadas para los efectos del Registro Federal de Contribuyentes. Muy bien. El 3, ¿que me ayuda, por favor? Cuando la cliente usuaria, sea persona moral, fideicomiso u otra figura jurídica, recabar documentos u otros medios de identificación con reconocimiento oficial que permita identificar a su beneficiario o operador de conformidad con las reglas de carácter general que emita la Secretaría. Y aquí que continúa, cuando el cliente... Cuando la cliente o usuaria sea persona física, recabar la declaración acerca de si tiene o no reconocimiento de la existencia de una persona beneficiaria o operador y, en su caso, la documentación que permita identificarla, de conformidad con las reglas de carácter general que emita la Secretaría. Muy bien. ¿Quién me ayuda con esta? Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable, incluyendo los registros de las operaciones realizadas que permitan la reconstrucción de operaciones individuales, la correspondencia comercial que las partes involucradas hubieran compartido para llevar a cabo la operación y resultados de los análisis previos que se hayan realizado en su caso, así como los que identifique a las personas, clientes u usuarias, en términos de las reglas de carácter general que emita la Secretaría. Aquí nos está diciendo que tenemos que resguardar ese objeto de identificación, es decir, todos los documentos recabados para, pues en el momento que nos soliciten revisión de esa actividad vulnerable, poderlos mostrar sin problema alguno. La siguiente parte del mismo punto 4, por favor. ¿Me ayudas? La información y documentación a que se refiere el párrafo anterior deberá conservarse de manera física o electrónica en el domicilio registrado ante la Secretaría para este efecto, excepto para la fracción 14. del artículo 17 de esta ley, por al menos un plazo de 10 años establecidos en otros ordenamientos aplicables, cuando se trate de información y documentación correspondiente a aquellos conceptos respecto de los cuales se hubiera promovido algún recurso o juicio. El plazo para conservarla se interrumpirá de la fecha de su presentación y se reiniciará hasta que la resolución definitiva que se emita quede firme. Mínimo 10 años. 10 años, entonces nos permitían 5 todavía el año pasado, ahora son 10. Pues hay que hacerlo de forma electrónica. Importante aquí, no nada más tengas ese archivo en un solo lado. Haz 2, 3, 4 copias y ponlos en diferente lado. Hay unos aparatitos, no sé cómo se llaman, que puedes meter 5 o 6 discos duros externos, te da una capacidad tremenda y colocan en diferentes discos ese archivo. Pero si se te quema eso, es como si tuvieras uno, entonces ponlo en otro lugar. Bien. Y por último, la 4 bis, realizar su alta registro, en su caso, modificación o baja del padrón de personas que realizan actividad vulnerable a través del portal de internet, de conformidad con la establecido en la ley,
el reglamento y las reglas de carácter general. Bien, y el número 5 dice brindar las facilidades necesarias para que lleve a cabo las visitas de verificación en los términos de esta ley, su reglamento y las reglas de carácter general. Y este viene siendo el link si quieres profundizar, y te aconsejo que lo imprimas y subrayes esta parte en el artículo 18 para que le puedas demostrar a tu cliente por qué le estás solicitando documentos y que no es una ocurrencia personal. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, vamos a hablar sobre este semáforo, enfoque basado en riesgos de semáforo práctico. Riesgo bajo, cliente conocido, documentación completa, forma de pago bancaria, operación congruente con perfil económico, inmueble regularizado. Riesgo medio, documentación incompleta, que es normalmente lo que nos enfrentamos. Siempre, ay, me falta esto, me falta el otro, y tenemos que gestionar esa serie de documentos para armar el expediente. Varias personas involucradas, operación acelerada, pagos desde cuentas de terceros, persona moral con estructura compleja. Inclusive esas operaciones aceleradas, he visto anuncios todavía para fraudes, que remate bancario de esta propiedad, o remate, ni siquiera dicen bancario. Si tú das un anticipo de 50,000 pesos de una propiedad que vale normalmente 8 millones, te la quieren vender en 2.5, dame ese anticipo y con mucho gusto es tuya. Y la gente lo paga. O sea, es un problema para el sector. Bueno, riesgo alto. Cliente se niega a identificarse, uso de efectivo o tercero sin justificación, beneficiario controlador opaco, precio fuera de mercado, presión para cerrar sin dual diligence o diligencia, cambio de repentino en comprador, forma de pago o titularidad. La reforma incorpora evaluación con enfoque basado en riesgo, manual de políticas internas, seguimiento o personas políticamente expuestas y capacitación anual para personas relacionadas con clientes o usuarios. Creo que queda muy claro a través de este semáforo. Aquí, por ejemplo, en un riesgo alto, pues definitivamente es decir, no, continúo con el proceso, la viabilidad es totalmente nula y te vas a meter en un problema. En el semáforo amarillo de riesgo medio, pues depende de la situación. Si son documentos únicos exclusivamente que tienes que gestionar, pues sin problema. Pero aquí en variación de personas involucradas o una operación acelerada, investiga por qué y si esa viabilidad es posible, continúa, si no, se vale decir no. Te evitas problemas. Bien, vamos a hacer este ejercicio. Caso práctico. Una empresa extranjera quiere comprar una nave industrial en México por 35 millones de pesos. El representante pide firma rápida o una carta de intención, pagar anticipo desde una cuenta distinta a la del comprador y no entrega estructura accionaria porque es confidencial. Pregunta, ¿es actividad vulnerable? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos identificando al sujeto. ¿Por qué? No estamos identificando al sujeto. Ok, ¿qué más? También dice una distinta de la compradora. Ok, ¿qué más? No sabemos quién es el dueño del beneficiario. Ok, ¿qué más? Anticipo de una cuenta distinta. Y la Exactamente. intención de firmar rápido. Exacto. Entonces, Pero ahí no pasaría la escritura. El notario, digo, un buen notario lo revocaría inmediatamente. un buen notario. Un buen notario, bien. Siguiente pregunta. ¿Supera el umbral de aviso? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Quién dice no? ¿Qué significa umbral? Las sumas. Ok, entonces, ¿cuál es la respuesta? Si lo supera. ¿Eh? Si lo supera son 38 millones. ¿Cuánto es el monto? Ok, 8,025 UMAS para un proceso de compra-venta en efectivo, ¿no? Ahí lo tenemos. La UMA diaria del 26 son 117,31. De acuerdo con el INEGI, el SAT identifica por la fracción 5
de la LFPORPI un umbral de aviso de 8.025 UMAS igual o superior, que son 9 millones y fracción. Inclusive aquí en operaciones con algunas desarrolladoras, y si hablamos de casa, grupo GOBA, el umbral permitido por ellos, si no me equivoco, es hasta 800,000 pesos, ¿no? Algo así. Entonces, no digamos a los 900 y cacho. Entonces, acércate con tu proveedor, cuál es el umbral que puedes recibir en efectivo. Bien, ¿qué documentos faltan? Que ya mencionaron algunos. Tengo duda, me quedó duda de lo anterior. Cuando la propiedad exceda también un monto en específico se tiene que declarar. ¿Para los 8.025 más? Sí, pero por ejemplo que todas sean transferencias, pero si la propiedad Una venta de una casa que está por debajo de los 900,000 pesos, ¿te refieres? cuando exceda los 900,000. De los 8.025 uno más, que son 900 y algo. Porque eso es para el efectivo, ¿no? Lo que se puede dar. Exactamente. Para la propiedad también. Para un proceso de compra-venta, igual o superior también. Si es menor, vamos a decir que es de 800,000 pesos, no estamos obligados, pero hagámoslo. ¿Sí? Bien. ¿Qué documentos faltan entonces? Autenticación fiscal, la lista de socios. Ok. ¿Qué reflexión? Ok, ¿qué más? Pues casi todos los documentos, ¿no? Falta beneficiario controlador, estructura corporativa, apoyo de identificación, constancia fiscal o equivalentes, justificación del tercero pagador. Siguiente pregunta. ¿Qué alertas existen? Con el mismo ejemplo. Que está muy apresurado, que no quiere identificarse y o sea, que dice que la cuenta, o sea, que dio otra cuenta para hacer el pago. Exactamente. Todo ¿Qué, literal. qué más? Ya que si no. ¿Qué más? Ok. Dice, existen alertas por opacidad, falta de claridad o transparencia, urgencia y pago de tercero. ¿Se puede avanzar a promesa de compraventa con este ejemplo? No. No. ¿Qué tenemos que hacer? Que nos dé toda la documentación o no puedo hacer ese proceso. ¿Va? No debe avanzarse sin integrar expediente y documentar análisis. Es importante que lo único que nos deslinda de responsabilidad legal es tener bien armado un objeto de identificación con la pertinencia del comprador, vendedor y los demás involucrados y el inmueble relacionado. Si no tenemos esos documentos, si no basta con tenerlos en copia simple, debemos de hacer la investigación a nuestras posibilidades de cada uno de los documentos, verificar que son reales, desde la escritura pública, la identificación del INE, un pantallazo, lo anexas a tu expediente y así sucesivamente. ¿Va? Muy bien, este es un checklist también que debe de estar membretado para tu expediente PLD, donde vas a integrar estado de datos ayudando al orden y localización del expediente, recomendación, incluir el número de expediente, folio interno, fecha de elaboración, nombre del asesor inmobiliaria, sucursal o oficina, tipo de operación, nombre del cliente o usuario, inmueble relacionado y estatus de la documentación. Este es un ejemplo, tú puedes hacer el tuyo, a lo mejor ya lo tienes o inclusive aquí en Casa W pues ya tienen su formato para que lo puedas utilizar. ¿Quiénes de aquí están en KW? Ok, muy bien. Los que no tenemos pláticas también o inclusive si quieres mayor información de cómo puedes tener ese apoyo para tus procesos, aquí podemos darte más detalles. Bien, esta es una evaluación express. Necesito que participen. ¿Qué artículo de la LFPORPI regula las actividades vulnerables? Muy bien. Luego, ¿qué fracción aplica a intermediación inmobiliaria en compraventa?
¿Qué dijo? Sí. Muy bien. Luego, ¿qué debe hacer el asesor si el cliente se niega a entregar información? Muy bien, abstenerse de realizar la operación. ¿Qué documentos ayuda a acreditar actividad o ocupación en México? Certificado de la constancia de situación fiscal. Muy bien. Constancia de situación fiscal. Y por último, ¿qué debe conservarse además de identificaciones y contratos? Todo. Toda la operación, todo el expediente. Registros, correspondencia comercial, análisis previos, avisos y cuando apliquen, ¿no? Entonces, todo el expediente armado para poderlo hacer. Y este es un punto importante que debemos de considerar, la pensión alimenticia. El adeudo de pensión alimenticia no es por sí solo una señal automática de lavado de dinero ni una causa directa para presentar aviso de PLD, pero sí puede ser un factor de riesgo legal y documental, especialmente si la persona aparece inscrita como deudor alimentario moroso o en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. La LFPORPI se enfoca en prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita en inmuebles, en inmobiliario regular, entre otros, la intermediación en compraventa de inmuebles como actividad vulnerable. El adeudo de pensión alimenticia no es por sí mismo una alerta PLD, pero sí debe documentarse como posible riesgo legal si afecta la capacidad del cliente para formalizar la operación ante notario o si existe negativa, ocultamiento o ocupación en la información. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que preguntarle a nuestro cliente comprador o vendedor si tiene un adeudo de pensión alimenticia, si tiene hijos, y si tiene esos hijos, y si está divorciado, separado o X, tiene un adeudo de pensión alimenticia. Porque no, aún así, ¿por qué? Porque en su momento la notaría, cuando se va a firmar, el notario hace esa investigación. Y si uno de los dos, comprador o vendedor, tiene ese problema de pensión alimenticia, se cancela la operación. Y de hecho hay en la red, hay una página donde podemos checarlo, pero es en Jalisco, pero puede estar dado de alta a lo mejor en otros. Exactamente. Sí. La ventaja que tenemos ahorita es que si la operación es en Jalisco, nada más checamos Jalisco, pero si tiene una cuestión de pensión alimenticia en Querétaro, pues hasta ahorita no nos van a hacer nada, pero va a llegar el momento en que esa verificación sea nacional. Entonces es importante que esto... el cliente no sea honesto y no te diga. Bueno, si no te... Documento, ponle aquí. Fue bronca tuya, págame mis honorarios. Ah, ¿verdad? Puedes hacer eso. Pero también es importante preguntarle, por ejemplo, si está divorciado, ¿en dónde vive su esposo, su ex esposa, o en dónde viven los hijos? Y después ahí pues un poco, vive en Querétaro, voy a investigar si está en Querétaro. De hecho, estamos obligados a hacerlo. Sí, pues sería entrar así como en los enlaces, tal vez, a ver si encontramos los páginas de allá. Se supone que debemos de entrar en todas las entidades federativas y verificar. Pero no, creo que no todos los tienen ese registro, no todos los estados lo tienen. Así es, Eso es lo malo. así es. Pero vaya, ¿Cómo se llama la página? Pues él se va por la inversión alimenticia. y ahí te va a llevar. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, un asesor inmobiliario profesional no solo acerca a compradores ni vendedores, identifica, documenta, previene, escala y protege la operación. En PLD, lo que no está en expediente difícilmente se puede defender. Es decir, lo único que te va a deslindar ese objeto de identificación sobre una cuestión legal en tu persona, a tu cliente comprador o vendedor. Bien, pues no me queda más que agradecerles su asistencia. Ahí tienen mi contacto y están mis redes sociales y son los links en los cuales pueden abordar mayor información a detalle. Muchas gracias.